16 horas con 45 minutos, 22 de septiembre de 2023. En algún punto sobre el Mar Negro, a más de 300 kilómetros de la costa de Crimea, dos cazabombarderos Sukhoi 24 abren sus compuertas de armamento. Dos misiles grises, de casi 5 metros de longitud, caen al vacío. Sus motores turbofán encienden en décimas de segundo. Las alas en delta se estabilizan. Los pilotos viran de inmediato hacia el oeste y abandonan la zona antes de que ningún caza ruso pueda alcanzarlos. Su trabajo ya está hecho. A 300 kilómetros por delante, en el centro histórico de Sebastopol, los muros de piedra caliza del cuartel general de la flota del Mar Negro de Rusia brillan bajo el sol de la tarde. Dentro de ese edificio, en este preciso momento, están reunidos los mandos más altos de la Armada rusa en el Mar Negro. Almirantes, generales, jefes de Estado Mayor. Llevaban horas en reunión. Lo que no saben es que Ucrania lleva semanas rastreando esa reunión, y que los misiles ya están en vuelo. Sebastopol es la ciudad que Putin declaró ante el mundo, en ceremonias públicas y con la bandera rusa desplegada, que jamás volvería a ser ucraniana. La ciudad donde guardaba el símbolo más tangible de que Rusia había vuelto a ser grande. La ciudad con 240 años de historia naval rusa en sus muelles. Y la ciudad que Ucrania iba a atacar de un modo que nadie en el Kremlin había calculado como posible. En este video vamos a ver exactamente cómo lo hicieron, qué sistemas defensivos tenía Sebastopol y cómo los ucranianos los sortearon uno por uno. Qué pasó cuando los misiles alcanzaron el cuartel general de la flota con los mandos dentro. Y qué quedó de la flota del Mar Negro después de todo eso. Quédate hasta el final. Porque el número que cierra esta historia es el que los estrategas de Moscú menos quieren que nadie calcule. Acto 1. El Santuor. Para entender por qué Sebastopol importa tanto, hay que olvidar los mapas modernos un momento y mirar uno de 240 años atrás. En 1783, el príncipe Potemkin, en nombre de Catalina la Grande, eligió un punto concreto en el extremo suroeste de Crimea y ordenó levantar allí una ciudad. No la eligió por las playas ni por las viñas que hay en las colinas. La eligió porque ese punto del mapa tiene dos bahías profundas que se meten kilómetros hacia el interior de la tierra, con aguas que no se congelan en invierno y que protegen los cascos de los barcos del oleaje del mar abierto. Era el puerto que el Imperio ruso necesitaba para tener una armada permanente en el sur. Y el sur importaba, porque el sur daba acceso al mundo. El mar Báltico se congela. El Ártico se congela todavía peor. El Pacífico queda tan lejos de Europa que los barcos que parten de Vladivostok tardan meses en llegar al Mediterráneo. Pero Sebastopol está a menos de 4 días de navegación del estrecho de Bósforo, que es la única puerta de entrada al Mediterráneo, desde el Mar Negro. El Mediterráneo donde circulan los portaaviones de la OTAN, donde se mueven los gaseoductos, las rutas de petróleo, el comercio que conecta Europa con el Medio Oriente. Quien controla Sebastopol tiene una mano en esa puerta, por eso la ciudad resistió dos de los asedios más largos de la historia moderna. El primero fue entre 1854 y 1855, durante la Guerra de Crimea, cuando tropas británicas, francesas y del Imperio Otomano sitiaron las murallas durante 349 días. El segundo fue entre 1941 y 1942, cuando el ejército alemán necesitó 250 días para tomar una ciudad que el ejército rojo defendió bloque por bloque. La sede del mando de la flota soviética quedó destruida hasta los cimientos en esos bombardeos. En 1958, los soviéticos la reconstruyeron en el mismo lugar, con muros de piedra caliza de casi 1 metro de grosor, paredes más gruesas que las de cualquier banco de caudales que hayas visto, pensando que nada volvería a alcanzarlos. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991 y Crimea pasó a ser territorio ucraniano, Rusia negoció un acuerdo de arrendamiento para seguir usando el puerto. Era el tipo de concesión que solo aceptas cuando el inquilino tiene bastante más poder que el propietario. Durante 20 años, la flota del Mar Negro operó desde Sebastopol bajo ese acuerdo, con contratos renovados, tensiones diplomáticas incluidas. En 2014, Putin canceló ese contrato de un modo que no estaba en ningún manual de derecho internacional. Soldados sin insignias en los uniformes, los llamados hombres de verde, tomaron el Parlamento de Crimea. Un referéndum organizado en días convirtió en papel oficial lo que ya era un hecho consumado sobre el terreno. Y Sebastopol pasó a ser, en los documentos del Kremlin, ciudad federal rusa. Después de eso, el Kremlin invirtió miles de millones de rublos en convertir Sebastopol en una fortaleza que no pudiera ser atacada desde el exterior. Baterías de misiles S-400 en las colinas al sur de la ciudad. Sistemas Pantsir S-1 cubriendo los ángulos bajos y las aproximaciones rasantes. Radares Nevo M escaneando el espacio aéreo a 400 kilómetros en todas las direcciones.
redes antisubmarinas en la entrada de la bahía, barcos patrulla de guardia permanente, helicópteros de vigilancia K-27 sobrevolando la costa. Los análisis militares occidentales estudiaron esas defensas y llegaron a una conclusión que se repitió durante años en los informes de la OTAN. Atacar Sebastopol con medios convencionales ucranianos era prácticamente imposible. Ese cálculo funcionó durante 8 años. Acto 2. Lo que no estaba en el cálculo. Cuando comenzó la invasión a gran escala en febrero de 2022, la flota del Mar Negro desplegó desde Sebastopol con la confianza de quien opera desde un santuario. Los misiles de crucero Calibre, con alcance de más de 2.000 kilómetros, salían disparados desde barcos anclados en la bahía y cruzaban el espacio aéreo hacia Kharkov, hacia Kiev, hacia infraestructuras eléctricas en toda Ucrania. Los buques de desembarco Ropucha, cargados de tropas y vehículos blindados, salían de los muelles de Sebastopol rumbo al frente sur. Nadie en ese puerto pensaba seriamente en la posibilidad de que algo llegara a ellos desde la dirección contraria. Esa sensación tuvo fecha de caducidad. El 19 de abril de 2022, 2 misiles antibuque ucranianos Neptuno alcanzaron el crucero Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, mientras navegaba en el Mar Negro al sur de Odessa. El Moskva, con sus misiles Vulcan de largo alcance y sus cañones de 130 milímetros, se hundió al día siguiente. Era la primera vez en 40 años que un crucero de guerra era destruido en combate. Moscú tardó 2 días en admitirlo y cuando lo hizo, lo atribuyó a un incendio accidental. Nadie fuera de Rusia se lo creyó. Con el Moskva en el fondo del Mar Negro, algo se quebró en la ecuación de invulnerabilidad de Sebastopol. Los ucranianos habían demostrado que tenían alcance y puntería. Pero el Moskva navegaba en mar abierto, sin las capas defensivas del puerto. Golpear directamente la base era otra cosa. Eso cambió en mayo de 2023. El gobierno del Reino Unido confirmó la entrega de misiles Storm Shadow a Ucrania. El Storm Shadow es un misil de crucero de ataque terrestre, desarrollado conjuntamente por Francia y el Reino Unido en los años 90. Pesa 1.230 kilos. Mide casi 5 metros. Su motor turbofán lo lleva a más de 800 kilómetros por hora, con un alcance operativo superior a 250 kilómetros, suficiente para ser lanzado desde territorio ucraniano y alcanzar cualquier punto de Crimea sin que el avión que lo porta entre jamás en el rango de los sistemas de defensa rusos. Pero lo que convierte al Storm Shadow en un arma diferente no es el alcance, es su modo de vuelo. Después del lanzamiento, el misil desciende hasta volar a unos 30 metros sobre el nivel del suelo. 30 metros, la altura aproximada de un edificio de 10 plantas. A esa altitud, siguiendo el perfil del terreno con una base topográfica precargada en su procesador, el Storm Shadow viaja como un camionero que conoce de memoria cada curva del camino, pegado al suelo, invisible para los radares de búsqueda convencionales que están diseñados para detectar objetos en altura. En la pantalla del operador ruso, el misil sencillamente no aparece hasta que ya está demasiado cerca para una intercepción limpia. En la fase final del vuelo, a pocos kilómetros del blanco, una cámara de infrarrojos en la nariz del misil toma imágenes del terreno y las compara con una imagen de referencia cargada antes del lanzamiento. El misil identifica el objetivo visual, ajusta la trayectoria y solo entonces arma la carga. La cabeza penetrante está diseñada para perforar búnkeres de hormigón de hasta 3 metros de espesor antes de detonar en el interior. Funciona más como un cirujano con una herramienta muy específica que como una bomba convencional que cae y espera lo mejor. Los primeros Storm Shadow ucranianos se usaron en el verano de 2023 contra depósitos de munición y sistemas de radar en Crimea. Los resultados aceleraron la línea de tiempo de lo que venía después. La madrugada del 13 de septiembre de 2023, 2 Storm Shadow entraron en la bahía de Sebastopol a baja altitud siguiendo el agua y encontraron el arsenal naval. El submarino de clase Kilo Rostov-on-Don, 3.100 toneladas de acero, estaba en el dique seco para mantenimiento con los paneles del casco abiertos. La carga penetrante del misil perforó el casco desde arriba y detonó en el interior. Las imágenes satelitales tomadas al día siguiente mostraban el casco destruido desde dentro, partido a la altura de la sala de maquinaria, con el metal retorcido hacia afuera. En el dique contiguo, el buque de desembarco Minsk sufrió daños tan graves que fue declarado inservible. 2 barcos en una noche, 2 misiles. Coste de la munición, unos $4 millones. Coste de los barcos destruidos, más de 150 millones. El tipo de ecuación que los responsables del presupuesto naval de Moscú prefieren no poner en un Excel. Era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un submarino era destruido en combate por un misil de crucero, y lo había conseguido un país que, en 2014, había perdido casi toda su marina de guerra cuando Rusia tomó Crimea. Pero lo que vino 9 días después fue de un orden diferente. Acto 3.
La trampa del cangrejo. 22 de septiembre de 2023. El cuartel general de la Flota del Mar Negro ocupa media manzana en el centro histórico de Sebastopol, a pocas calles del paseo marítimo. El edificio original, un palacio construido en 1900 para el comandante de la flota, quedó destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos lo reconstruyeron en 1958, muros de piedra caliza de casi 1 metro de grosor. Ventanas pequeñas y altas, más parecidas a troneras que a ventanas de oficina. Sótano profundo. El tipo de construcción de la época en que todavía se pensaba que los edificios podían resistirlo todo si los hacías lo bastante gruesos. Resistió los bombardeos alemanes, resistió décadas de tensión de la Guerra Fría, resistió el colapso soviético. Llevar 30 años en activo bajo la bandera rusa, sin que nadie lo tocara, le había dado a ese edificio la reputación discreta de las cosas que simplemente siempre han estado ahí. La inteligencia militar ucraniana llevaba semanas rastreando movimientos de personal en torno al edificio y habían detectado algo que los rusos no querían que nadie detectara. Una reunión del alto mando de la flota estaba programada para esa tarde. Almirantes, generales de la infantería de marina, jefes de Estado Mayor, todos concentrados en el mismo edificio al mismo tiempo. Era la clase de ventana que se abre pocas veces y cuando se abre, dura horas. Le pusieron nombre a la operación. Operación Trampa del Cangrejo. A las 16:45 horas, 2 Sukhoi 24 modificados para portar armamento occidental alcanzaron el punto de lanzamiento calculado sobre el Mar Negro. Los pilotos soltaron los misiles, viraron inmediatamente hacia el oeste y se alejaron de la zona. Sus aviones nunca cruzaron el espacio aéreo de Crimea. No hacía falta. Los Storm Shadow descendieron al nivel del mar y pusieron rumbo norte. Los sistemas de radar en las colinas al sur de Sebastopol, los Neboem y los radares de guía de los Pantsir detectaron señales de aproximación. El tiempo de reacción de una batería Pantsir S1 contra un objetivo que vuela rasante, a alta velocidad y en trayectoria directa, es de entre 5 y 10 segundos desde la confirmación del blanco. Cuando los operadores en los puestos de mando completaron la verificación, los misiles ya estaban dentro del radio mínimo de intercepción limpia. El primer Storm Shadow impactó en la fachada norte del cuartel general. La cabeza penetrante atravesó los muros de piedra caliza y detonó en el interior. El segundo misil llegó al ala superior del mismo edificio décimas de segundo más tarde. Las cámaras de particulares orientadas hacia el casco histórico de la ciudad captaron las columnas de humo negro que se elevaron sobre los tejados de terracota. Las llamas duraron horas. Los camiones de bomberos rusos trabajaron toda la tarde y parte de la noche para controlar el fuego en el interior. El edificio que coordinaba las operaciones de toda la armada rusa en el Mar Negro quedó con un ala destruida. Los sistemas de comunicaciones seguras de la flota, centralizados en ese inmueble, se cortaron, y entre los muertos y heridos de esa tarde había algo más que personal de guardia. El general Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar de Ucrania, confirmó que al menos 9 personas habían muerto y 16 resultaron heridas. Entre ellas, según Kiev, generales y oficiales de rango alto que estaban en la reunión cuando los misiles impactaron. El portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas, Yuri Ignat, lo describió públicamente como un golpe al corazón de la flota del Mar Negro, y también como un golpe al sistema de Putin. Nadie en Moscú desmintió eso con datos concretos. El Kremlin guardó silencio durante 3 días, luego organizó una aparición en videoconferencia del almirante Víktor Sokolov, comandante de la flota del Mar Negro, para desmentir los informes sobre su posible muerte. Una sola imagen en pantalla, calidad media, el almirante mirando a cámara, como cuando alguien te manda una foto para demostrar que está bien sin que nadie se la haya pedido. Si el objetivo era cerrar los rumores, no lo consiguió del todo. Sokolov fue relevado de su cargo en febrero de 2024. El Kremlin no explicó los motivos. 2 misiles Storm Shadow, aproximadamente $2 millones cada uno, contra el cuartel general de una flota que Rusia había construido, protegido, modernizado y blindado durante 2 siglos y medio, con un presupuesto de modernización que en la última década se contó en decenas de miles de millones de rublos. El estribillo de esta guerra en el Mar Negro lleva siempre los mismos 2 números, el precio de lo que Ucrania lanzó y el precio de lo que Rusia perdió, y los dos nunca están cerca. El colapso silencioso, lo que empezó el 22 de septiembre se convirtió en el primer paso de una retirada que nadie en Moscú habría firmado en papel. Un mes después del ataque al cuartel general, imágenes satelitales sobre la bahía de Sebastopol empezaron a mostrar algo que los analistas marcaron en sus
Pantallas. Los muelles estaban vaciándose. Los cascos grises que durante décadas habían llenado la bahía en filas ordenadas iban desapareciendo uno a uno. Barcos que zarpaban de madrugada, sin luces de navegación visibles, sin comunicaciones radiofónicas rastreables, poniendo rumbo al este. Destino: Novorossiysk. Un puerto en la costa rusa del Mar Negro, más pequeño, con diques de capacidad inferior a los de Sebastopol, y sin el sistema logístico que el puerto crimeo había acumulado durante décadas. Pero Novorossiysk quedaba fuera del alcance de los misiles ucranianos disponibles en 2023. Era como sacar el contenido de un apartamento, mientras el vecino de arriba sigue perfeccionando la manera de entrar. La mudanza no resolvía el problema de fondo, solo lo desplazaba. Y el tiempo no jugaba a favor de quien se muda huyendo. El Ministerio de Defensa británico declaró en marzo de 2024 que la flota del Mar Negro estaba funcionalmente inactiva. Una flota fundada en 1783, que había participado en todas las guerras relevantes de la región durante más de 2 siglos, declarada funcionalmente inactiva en menos de 2 años de campaña sistemática ucraniana. En mayo de 2024, un misil balístico ATACMS suministrado por Estados Unidos a Ucrania alcanzó la corbeta Ciclón dentro del puerto de Sebastopol mientras el barco estaba siendo reparado en el dique. La corbeta Ciclón pertenecía a la clase Karakurt, una plataforma de lanzamiento de misiles calibre con capacidad para atacar objetivos en tierra a 2.000 kilómetros de distancia. El impacto del ATACMS la convirtió en chatarra dentro del mismo muelle del puerto más defendido de Crimea, más de $100 millones de sistema de armas, neutralizados en segundos. El 15 de julio de 2024, el portavoz de la Marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, hizo una declaración que fue corta y que tardó décadas en llegar. El último buque de guerra ruso había abandonado el puerto de Sebastopol. El analista de seguridad internacional Basil Germon, de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, señaló que con esa salida, la flota del Mar Negro había perdido el control del Mar Negro. Y Tom Sharp, en el diario londinense Telegraph, lo definió como el último de una larga serie de actos que difícilmente se pueden llamar de otro modo que humillación. 241 años de historia naval rusa en esa bahía, y el puerto vacío. En abril de 2026, la unidad Alfa del Servicio de Seguridad ucraniano ejecutó otro golpe coordinado sobre Sebastopol. Esta vez fueron drones que alcanzaron simultáneamente los buques de desembarco Yamal y Filchenkov, y el buque de reconocimiento Iván Kurs en el interior del puerto, además de una estación de radar en tierra identificada como MR-10M1 y equipos en el aeródromo de Belbek, donde resultó dañado al menos un caza MiG-31. Lo que quedaba de la infraestructura militar del puerto seguía siendo, a más de 3 años del ataque al cuartel general, un blanco accesible. Lo que Sebastopol da sobre el resto. Hay un detalle que los análisis estratégicos suelen pasar por alto porque parece demasiado directo. Cuando Putin se apoderó de Crimea en 2014, el argumento central del Kremlin para justificar esa operación era que Sebastopol tenía que estar en manos rusas porque, bajo control ucraniano orientado hacia la OTAN, el puerto podría convertirse en base de la Alianza Atlántica. Desde Moscú, eso era inaceptable. Había que actuar antes. El resultado de esa lógica, 10 años después, Rusia perdió su propia flota en esa bahía sin que ningún barco de la OTAN disparara un solo misil contra ella. La armada que el Kremlin necesitaba para proyectar fuerza en el Mediterráneo fue destruida, dispersada y declarada funcionalmente inactiva por un país que en 2014 ni siquiera tenía marina de guerra propia, porque Rusia se la había llevado junto con la península. Lo hizo con drones navales de fabricación casera probados en garajes adaptados, con misiles donados por aliados que al principio dudaron meses en autorizarlos, con inteligencia recogida por redes civiles y partisanas que operaban dentro de Crimea bajo ocupación, con pilotos que volaban cazabombarderos diseñados en la Unión Soviética en los años 70, portando munición de precisión fabricada en el Reino Unido en los años 90. El coste total de los misiles que destruyeron el submarino Rostov-on-Don, dañaron el cuartel general de la flota y eliminaron la corbeta Zyklon no supera los $20 millones en conjunto. El coste de los activos navales rusos destruidos o inutilizados en esas 3 operaciones supera los 500 millones. El coste en capacidad operativa, en disuasión regional, en la reputación del argumento de que Crimea era un bastión inexpugnable, eso no tiene cifra en ningún balance. Hay guerras que se ganan tomando territorio, y hay guerras que también se ganan demostrando que el adversario no puede defender lo que más valora. Lo que ocurrió en Sebastopol entre 2022 y 2024 fue las 2 cosas sucediendo al mismo tiempo, en el mismo lugar. Putin construyó durante años el relato de que recuperar Crimea era una prueba de que Rusia había vuelto a ser un actor de primer orden.
Eligió Sebastopol como el símbolo visible de ese relato. Y el símbolo existe en el mapa, la ciudad sigue ocupada, pero la flota que le daba sentido ya no está entera, y el cuartel general de piedra caliza que sobrevivió a los bombardeos alemanes ya no lo usa nadie porque 2 misiles fabricados en el Reino Unido lo miraron con una cámara de infrarrojos y decidieron que era el blanco correcto. La historia militar tiene un sentido del humor que no avisa. Putin invirtió en la fortaleza más cara del Mar Negro. Y la vaciaron con armas que caben en la bodega de un avión de los años 70. Eso es todo. Ahora cuéntame tú algo. Si la campaña ucraniana logró vaciar la base naval más defendida de Crimea, con misiles occidentales y drones navales caseros, ¿qué objetivo en la península crees que tiene ahora más peso estratégico? ¿El puente de Kerch o las bases de aviación en el interior? Déjalo en los comentarios. Me interesa leer tu análisis. Si este vídeo te aportó algo, dale al like y suscríbete para seguir con este tipo de análisis. Meses después de que el último barco ruso abandonara Sebastopol, a unos 600 kilómetros al norte, otra operación tomaba forma, con armas distintas, en un escenario que los planificadores de Moscú tampoco habían calculado. Pero esa es otra historia. Cambio y fuera.